Y efectivamente nos encontramos en Neiva, Huila. Oiga, de donde son las achiras. Bueno, vamos a tomar en este momento la vía nacional y vamos a ir hablando paso a paso del procedimiento a desarrollar en el momento de la ocurrencia de un accidente de tránsito. Así que aquí empieza la magia. Escúchalo. Súper. Wow, súper bien. Muchas ambulancias, han pasado como 10.000 ambulancias. Chao, chao, gracias. 10.000 ambulancias. Esperamos que no haya un accidente de tránsito. Evidentemente trabajamos para que no hayan accidentes de tránsito en las vías del país, en las vías del mundo, pero los accidentes de tránsito se siguen presentando. ¿Qué crees que pasa? Estamos acá ya saliendo. Yo dejo pasar al que quiera pasar, ¿no? Que quiera sobrepasarme de una. Autorizado, porque si yo no lo dejo pasar, pues ampliamos el riesgo de accidente. Mire acá, el famoso río Magdalena, está increíble, súper. Algo importante es que hemos revisado las estadísticas del canal y hemos encontrado que muchas personas, bueno, la mayoría, casi el 90%, el 89%, 88% de las personas que ven el contenido, nuestro contenido, a quienes obviamente les agradecemos por estar ahí presentes siempre, a quienes comentan les agradecemos, porque de verdad los comentarios positivos se me hincha el corazón, y los comentarios negativos pues nos ayudan a mejorar, ¿cierto? Ahí no hay problema, todos ganamos. Pero me preocupa que las personas, ojo, no están suscritas. Por favor, suscríbete a nuestro canal, porque suscribiéndote te van a llegar los diferentes contenidos cada vez que los subamos. Y entonces así seguro vamos a salvar vidas en las vías. Vamos a hablar del famoso accidente de tránsito. ¿Qué es lo que ocurre acá saliendo de Neiva? Cuando, mira, kilómetro 1, ruta nacional 45, tramo 6. Cuando el accidente de tránsito ocurre, tú y yo sabemos que lo primero es que nadie se quiere accidentar, ¿no? Yo no me quiero accidentar, Dios me ampare y me favorezca. El señor del tractocamión tampoco se quiere accidentar, el señor de la moto que vaya tampoco, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, normalmente generamos acciones que nos ponen en riesgo. Cuando yo escucho normalmente en capacitación a los conductores y me dicen, no, pero es que uno va bien y el otro es el que va mal. Te quiero decir que lo normal no es eso. Lo normal es que uno vaya mal y el otro simplemente con su mal comportamiento a veces efectiviza el riesgo y evidentemente se presenta el accidente. Por ejemplo, vamos a ir analizando acá 3 temas que podrían ampliar el riesgo de accidente. Hey, me acabo de dar cuenta que no estás suscrito a nuestro canal de YouTube. Recuerda que si te suscribes me ayudas un montón. Si quieres ver este contenido completo hasta el final y adicionalmente certificarte con Forensics profesionales en seguridad vial, vas a ingresar al primer link que te dejo en la caja de texto, o suscríbete como uno de nuestros miembros en el canal, donde vas a tener toda la información de primera mano para que juntos salvemos vidas en las vías. Sigue aprendiendo. Chao, chao. Mira la señalización que hay en la vía. Desde acá, como unos 200, 300 metros, yo estoy observando unas barricadas o maletines de señalización, ¿cierto? Lo que supone, evidentemente, es que adelante hay una obra. Eso es lo que me hace intuir. Pero, ¿será que, dime sí o no, que estén esas señalizaciones, bueno, esos elementos allí dispuestos, ¿será que no nos llevan a accidentarnos? ¿Será que no amplían el riesgo de accidentes? Puede ser que sí. Entonces, ¿qué necesitamos tener nosotros en cuenta? Ahí viene otra ambulancia, vamos a dejarle acá paso. Viene otra ambulancia acá rápidamente por atrás. Estos elementos, si bien es cierto, nos sirven para señalizar que hay obras en la vía. Si están mal organizadas, lo primero es que confunden a las personas, a los usuarios de la vía, y lo segundo es que, aparte de confundirlos, pues se pierde credibilidad en la señalización, y eso es un riesgo también, hablando del factor físico de la vía, ¿de acuerdo? Ay, yo no sé si voy bien, yo creo que es por acá. Ok, todo controlado. Ahí creo que faltó un poquito como de orden o señalización, ¿cierto? Para que no nos hubiéramos confundido. Entonces ahí hay algo importante. También la vía, obviamente, debe estar en debida forma. También recuerda que
hay accidentes de tránsito que se presenten por el factor mecánico. En su mayoría, según nuestros datos, el 96% de los accidentes de tránsito se presentan realmente por el factor humano. Algo que no tenía que hacer, lo desarrollé en la vía, lo ejecuté en la vía. Por ejemplo, ir a más velocidad de la reglamentada. Entonces, algo que no tenía que hacer, lo hice y eso me llevó al accidente. O no hice algo que sí tenía que hacer. Por ejemplo, la inspección a las llantas de mi vehículo con cierta regularidad o frecuencia. Otro ejemplo, no cambié las llantas y ya estaban lisas, entonces en situaciones de lluvia pues pierdo adherencia y eso me puede llevar a accidentarme, ¿cierto? Entonces ahí ya tenemos 3 elementos que nos podrían llevar a accidentes de tránsito por cuenta del factor entre comillas mecánico, porque realmente siento que es un factor humano disfrazado de factor mecánico, ¿de acuerdo? Cuando ese accidente de tránsito por esos factores y por esas causas se genera, las personas normalmente, como no estamos preparadas, este video tiene el fin de que tú te enteres cómo reaccionar en el accidente de tránsito. Las personas, como no estamos preparadas, lo normal es que tomemos decisiones y acciones que se pueden convertir en un problema futuro. Por ejemplo, desde el momento en que tomamos la decisión de quitarnos el casco en caso del accidente por parte del motociclista, pues esto incrementa el riesgo. ¿Y incrementa el riesgo de qué? Pues de sufrir una descompensación y de poder incluso perder la vida. Entonces mira que hay una acción que yo por desconocimiento o porque traté de querer ayudar, ejecuté y pues puede afectar a la persona que se encuentra en condición de víctima en ese momento en el accidente. ¿Qué podría pasar? Que por mi desconocimiento técnico y tal vez jurídico no sepa cómo actuar, qué decir, qué tomar en la vía, y ese desconocimiento me puede traer problemas futuros. Por ejemplo, hemos escuchado, oiga, no acepte responsabilidades, y eso está bien, porque si yo me involucro en el accidente de tránsito y acepto una responsabilidad, ¿y qué tal que después, cuando viene la asesoría técnico-jurídica, encontramos que realmente tú no eras el responsable del accidente y tú ya aceptaste y tú ya dijiste que ibas a pagar y ya tal vez firmaste algún documento o quedaste grabado, etcétera? Entonces eso puede jugar en tu contra. De allí que todas las decisiones, que todas las acciones que tomes en el accidente deben ser lógicamente consultadas, ¿de acuerdo? Otra cosa que también podría pasar en el accidente de tránsito es que por nervios yo me asuste, no sepa cómo actuar y cometa una imprudencia. Recuerdo un accidente de tránsito donde el conductor atropella a una persona. Al atropellarla, la persona cae delante del vehículo. Después de estar detenido, arranca y le pasa el vehículo por encima a la persona y pues le genera graves lesiones. ¿De acuerdo? Entonces mira que tal vez por el miedo, por el susto, por el pánico, no supimos reaccionar y eso incrementó la gravedad del accidente. Entonces, para minimizar ese tema, pues lógicamente lo ideal es no accidentarse. Sin embargo, ya dijimos, ya mencionamos que los accidentes de tránsito se pueden presentar. Ahora vamos a hablar de cómo es la manera correcta de atender mi accidente de tránsito. ¿Qué significa atender? Atender le denominamos la manera de reaccionar, de proceder el accidente de tránsito que no queremos, pero que puede pasar. Debemos dividirlo en 2 aspectos. Un aspecto, si yo soy una de las personas involucradas, y reflexiona conmigo esto. Muchas veces pensamos los peatones que estos temas de seguridad vial, de prevención de accidentes, de cómo actuar en accidentes de tránsito, son temas específicos o exclusivos para los conductores, y no es así. Recuerda que el segundo grupo poblacional que más fallece en accidentes de tránsito después de los motociclistas, pues son los peatones. Es decir, que nosotros como peatones debemos estar seguros de lo que hay que hacer y de lo que no hay que hacer, ¿de acuerdo? En un accidente. ¿Para qué? Para que no traigamos consecuencias futuras como las que ya en varios ejemplos hemos mencionado en el video. Entonces, lo primero, si me involucré, pues debo actuar de cierta manera. Si no me involucré, pero llegué al accidente, debo actuar de otra manera. No estoy hablando por ahora de los procedimientos policiales. Estoy hablando simplemente de los procedimientos que tú y yo, como ciudadano, ciudadana normal, debo realizar en cuanto al accidente. Vamos a hablar del accidente de tránsito cuando yo llego al accidente. Entonces,
Aquí debemos observar que ese accidente puede estar en diferentes etapas. ¿Qué significan las etapas del accidente? El accidente puede hasta ahora ocurrir, se acabaron de caer las personas, hablo de la motocicleta, se acabó de chocar el vehículo con el poste, todavía están las partes del vehículo moviéndose, la antena por ejemplo se está moviendo, la llanta todavía está girando, ¿cierto? Entonces le vamos a denominar el primer momento del accidente. Otro momento es cuando ya el accidente ha ocurrido, cuando ya tal vez han llegado personas y cuando estas personas están revisando qué hay en el accidente, quiénes son las víctimas, qué tipo de vehículo es, qué tipo de riesgo es, etcétera, ¿cierto? Ese es el segundo momento. Y el tercer momento es cuando ya las personas están siendo rescatadas de los vehículos o están siendo levantadas por las unidades de emergencia, ¿de acuerdo? Entonces vamos a pensar en esta primera fase que acabo de llegar al accidente y evidentemente acabó de ocurrir. Lo primero que debes hacer siempre en cualquier tipo de evento vial o de contingencia vial, por supuesto, es primero desde lejos, atención a esta palabra, desde lejos, analizar la escena. ¿Y por qué la debo analizar? Porque si es un accidente de tránsito donde está a punto de caer el talud, ya la montaña está mostrando que se va a desmoronar, entonces no va a ser prudente que tú como auxiliador vayas a la escena del accidente y también te arriesgues, ¿de acuerdo? Entonces yo lo primero que debo analizar es la seguridad del lugar. Observo que las condiciones sean seguras para mí para poder proceder. Es posible que allá esté el accidente al fondo, pero que esté impactado el vehículo en el poste de energía, haya algún cable que esté generando chispas. Tampoco es el momento para que tú procedas al rescate, porque es posible que sufras una electrocución en el momento en que toques el vehículo, ¿de acuerdo? Más que no tenemos normalmente pues el equipo pertinente pues para atender ese tipo de emergencias, entonces lo mejor ahí es parar. No quiere decir que no vaya a hacer nada, ojo, hasta ahora estamos analizando la escena. Y en ese caso pensemos que ya analizamos y no hay ningún elemento que suponga riesgo para nuestra vida o nuestra integridad. Entonces vamos a pensar que vamos a proceder a ejecutar las diferentes maniobras. Vamos a escribir rápidamente allí en tu agenda, vamos a escribir la palabra paz, P-A-S, papá, alma, sapo. Correcto, paz, como suena, paz. Y el método paz, ojo, es el método que hoy en día se debe utilizar, se debe poner en práctica cuando llegamos a los accidentes de tránsito o cuando nos involucramos en el accidente de tránsito. Ahora vamos a definir qué significa el acrónimo. Entonces la palabra P, ¿qué crees que significa la palabra P? Piensa en un momento rápidamente. P. Entonces la primera palabra es proteger. Proteger. Entonces, en ese accidente de tránsito que ocurrió adelante en la vía, ¿cómo protegerías tú esa escena del accidente? Yo la protegería, por ejemplo, avisando a los otros vehículos que adelante hay un accidente. Por ejemplo, si el accidente es después de la curva, pues sería muy importante ir a señalizar antes de la curva que adelante se presentó un accidente, ¿verdad? Entonces estoy protegiendo. Si el accidente de tránsito ocurrió en una vía urbana, entonces yo debo por lo menos tratar de señalizar. ¿Para qué señalizo? Pues primero para proteger obviamente a las víctimas, proteger la escena, pero también para proteger que no se presenten otros accidentes derivados del primero, ¿de acuerdo? Entonces esa es la P, de proteger. Obviamente tú me podrías decir, bueno, y si estoy inconsciente o fracturado, ¿cómo me bajo del vehículo para poder ir a proteger? Si tú después del accidente te encuentras inconsciente, te encuentras fracturado, estás en imposibilidad de proteger la escena, simplemente no la protejas. Así de sencillo, no haces nada. Esperas a que otras personas apliquen el protocolo por ti, ¿de acuerdo? Una vez protegí, ya me encargué que haya señalización, ya me encargué que otros conductores que también llegaron al sitio nos prestaran los conos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahora voy a la A. Recuerda, la P es proteger. La A, ¿qué significa la A? Ayúdame. La A, ¿qué significa?
proteger. ¿La A qué es? Correcto, avisar. Y ahora ahí hay otra pregunta, ¿qué aviso? Por eso es que antes de avisar debo verificar ahora la gravedad del accidente. Entonces me acerco a la escena del accidente. ¿Y por qué me acerco? Porque ya en el primer paso, ¿recuerdas que analizamos las condiciones? Eran condiciones seguras para mi integridad y mi vida. Entonces ahora tomo la decisión de acercarme. Ahí necesito verificar quiénes son y cuántos son los lesionados y tal vez la gravedad de esas lesiones. Hasta mi conocimiento, no hay problema, hasta lo que tú puedas ver, observar. Por ejemplo, sin tener mucho conocimiento médico o como paramédico, tú podrías determinar cuántas personas se encuentran lesionadas en ese accidente de tránsito, ¿verdad? También podrías verificar cuántas personas perdieron la vida en ese accidente de tránsito. Eso lo puedes verificar y no necesitas mayor conocimiento. Incluso solamente con la observación lo podrías hacer. Tenemos mucha información importante y hasta ahora no hemos tocado a los lesionados. ¿Y por qué te lo digo? Si has venido siguiendo nuestra serie de videos, ¿a qué número se deben reportar las emergencias en el cruce de la cordillera central? Antes de realizar este tipo de maniobras, que por cierto son bastante riesgosas, voy a proceder a aplicar el método